que sigan con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa cuando ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Y lo que viene a continuación es tecnología Cami Schuller, que todos tenemos que estar al día con este tema porque lo vivimos precisamente día a día, grandes y chicos, el tema de la tecnología, la inteligencia artificial y tantas cosas más. Y para ello nos encontramos con nuestro periodista de Canal 9 Bio Bio Televisión, Manuel Rosales. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, de verdad que estoy encantado de estar acá en este espacio, en nuestra casa, obviamente, para hablar un poco de lo que es tecnología, especialmente con esto de la inteligencia artificial, que mucho ha sonado últimamente también relacionado con esto de la, digamos, generación de contenidos, imágenes, voces y muchas otras cosas que también han generado un poco ahí, un poquito de ruido, digamos, a nivel internacional. Es verdad, porque claro, cuando se habla de desarrollo tecnológico, de los avances, todos quisiéramos que siempre fuera algo positivo para todos y todas. Sin embargo, surgen algunas críticas también, particularmente con la inteligencia artificial. Porque claro, la inteligencia artificial también tiene sesgo humano muchas veces, ¿no? Somos nosotros y nosotras los que alimentamos de información a la inteligencia artificial y eso evidentemente tiene un sesgo, de pronto algunos prejuicios. ¿Qué pasa hoy día con esta crítica que se hace a Google? Sí, por supuesto. Bueno, Google, para muchas personas que no lo conocen todavía, está generando un sistema de inteligencia artificial llamado Gemini, o Gemini, también lo pueden buscar ahí en internet. ¿Qué es lo que tiene esta gracia de Gemini? Lo que está generando como imágenes por inteligencia artificial parecido a lo que hace DALL-E 3, ¿cierto? Pero que últimamente ha estado un poco a la boca de todos por esta pausa, ¿cierto?, que tuvieron que hacer desde Google para principalmente arreglar un poco el modelo, ¿ya? ¿Qué sucede? Se estaban generando ciertas imágenes con contextos históricos, por ejemplo, guerra, Segunda Guerra Mundial, puede ser incluso cosas de la Grecia antigua, pero con personas completamente equivocadas, digamos, como haciendo un face swap, por así decirlo. Por ejemplo, ahí podemos ver en la televisión, ¿cierto?, imágenes de soldados en la Segunda Guerra Mundial que son japoneses, a lo mejor, como que se cambian un poco los roles, como que es muy imaginario lo que está desarrollando Google en estos momentos. Bueno, ¿qué hizo Google? Pausó el sistema de generación de imágenes por inteligencia artificial, Gemini, ¿cierto?, para poder arreglar este pequeño, digamos, tropiezo que tuvieron. Claro, falta de precisión finalmente. Claro. Pero, Manuel, para entender esto, ¿cómo funciona? Tú le puedes pedir a esta inteligencia artificial, por favor, haz una imagen de soldados en la Segunda Guerra Mundial, claro, y haz estos dibujos. Claro, de la misma forma que quizás muchas personas conocen el chat GPT u otros chat, ¿cierto?, que tienen estas inteligencias artificiales, uno puede pedirle a Google Gemini, por ejemplo, que haga imágenes de gatitos, ¿cierto?, como siempre solemos ver en internet, pero también puede pedirle, por ejemplo, imágenes de la Segunda Guerra Mundial o imágenes de la Guerra Fría. Y claro, uno puede ingresar en el prompt, ¿cierto?, en el chat, en la caja de escritura, lo que uno quiere precisamente ver. Sin embargo, Google no ha tenido como esa finalidad como de ver bien cómo es la historia, porque finalmente, claro, como tú bien decías, Camila, uno de cierta forma voluntaria entrega todos estos datos, ¿ya? Sea imágenes, sea audio, sea texto, pero Google todavía no ha refinado ese pequeño sistema para hacer ese sesgo, ¿cierto?, y tener más precisión. Manuel, entonces, por eso lo pausaron. ¿Y qué dice la crítica con respecto a esto? ¿Qué ha opinado la gente, los usuarios de internet, por ejemplo? Bueno, más que nada la risa, porque las imágenes son espectaculares. O sea, si ustedes van ahí a Twitter y buscan los resultados de Gemini, pero Dios santo, o sea, tenemos gente que de verdad no puede entender cómo es posible que Hitler sea negro, por ejemplo. Claro. Es difícil. De hecho, hay una crítica y se le ha tildado de racista incluso a esta herramienta, lo cual ahí puede ser quizás un poquito debatible porque entendiendo que es una herramienta de inteligencia artificial que todavía le falta precisión. Pero claro, dice, ¿cómo pueden ser que repliquen a un soldado nazi como una persona negra? Claro. Entendiendo que el nacionalsocialismo era, bueno, lamentablemente, ¿cierto?, estaba súper en contra, ¿no?, de las personas de raza negra, las asesinaron, ¿cierto?, las persiguieron, entre otras tantas cosas brutales. Por supuesto. Entonces, claro, ahí hay un tema, ¿cierto?, bastante sensible al día de hoy incluso. Claro, y no es la primera vez que Google hace esto. Si recordamos el año 2015, cuando Google empezó a darle un poquito más a estos golpes de las Google Apps o las G Apps, apareció esta herramienta llamada Google Fotos, que creo que, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha usado Google Fotos, a lo mejor en casa, en el teléfono vienen incluidos por lo que tenemos Android. Pero en 2015 hubo una polémica por una fotografía que fue categorizada como gorilas, ¿ya? Un ingeniero estaba revisando sus fotos, ¿cierto?, que estaban ahí actualizadas con categorías en Google Fotos, que Google Fotos funciona muy bien para categorizar cumpleaños, aniversarios, zoológicos, y en esta categoría encontró gorilas. Y adentro de gorilas había 2 personas afroamericanas que estaban categorizadas con eso. Entonces, no es la primera vez que Google tiene problemas con esta categorización, ¿cierto? Con poder hacer bien la pega. Pero es una cosa que al final
con el tiempo se va a ir mejorando, ¿cierto? Y paulatinamente, o sea, si recordamos así, Esperemos. claro. ¿Y cuánto tiempo crees tú que va a pasar para que esto se mejore, para que esto se normalice, digamos? Ahí? Bueno, eso depende mucho de lo que estén generando ahí en el equipo de Gemini y en Google, porque finalmente, claro, uno puede decir quizás un año y medio, pero todo siempre depende de cómo estén generando, cómo estén configurando estos modelos de inteligencia artificial, ya que generar imágenes de personas, sobre todo cuando es más de una persona en pantalla, es súper, súper complicado. Ahora, quien aprovechó de inmediato esto para criticar fue Elon Musk, que saltó rapidito, ¿cierto? También a tildar de locamente racista y anticivilizadora esta situación. No Sí. iba a perder el tiempo, Elon No, Musk. por supuesto. Y de hecho, Elon Musk, en cierta forma, todo esto de la generación de la inteligencia artificial tiene un boom, digamos, en los años del 2010 hacia adelante. Y bueno, Elon Musk ha sido parte también de eso con la generación de estos vehículos autónomos Tesla, que en cierta forma también ha potenciado el reconocimiento digital de imágenes. Y por supuesto que Elon Musk nunca iba a perder la oportunidad de ahí de burlarse un poco de sus contrincantes. O sea, Google también quiere sacar su auto autónomo y obviamente no era... Era buen momento también para aprovecharse de ese pequeño detalle. Bueno, avancemos al próximo tema, Manuel, para hablar también de estos lentes que fabricó la compañía Apple, es decir, la de los teléfonos, ¿cierto? Los Sí. iPhone, los computadores con la manzanita. Claro. Ya, ellos hicieron unos lentes Vision Pro. Esto ¿Qué es como pasa? simuladores, ¿cierto? Claro, ¿Son los Vision Pro. simuladores? O sea, los Vision Pro en realidad no son simuladores, ¿Qué son son? cascos de realidad virtual. ¿Ya? Ok. Si recordamos, no sé, al año 2017, 2016, a lo mejor en casa, no quiero dar nombres de una marca en específico, pero digamos Samsung, por así decirlo, ¿ya? Habían comerciales donde mostraban unas gafas, ¿cierto? Que uno se colocaba y podía ver, por ejemplo, video en 360. O sea, Sí, movía la sí, cabeza, arriba abajo, y podía tener como una experiencia de realidad virtual, ¿ya? Como estar ahí en el momento. Ahora, lo que hizo Apple, años más tarde, como siempre, es entrar a este mercado. O sea, atreverse y sacar un modelo mucho más refinado. Siempre Apple como que trata de hacer eso, como que espera que la tecnología llegue a un punto más avanzado, más trabajado, ¿cierto? Donde se hayan hecho pruebas. Entonces, finalmente, Apple saca estas gafas, ¿cierto? Las Vision Pro, con un precio de $3.500, que no es para nada barato. Más de 3 millones de pesos. Exactamente. Y bueno, resulta que Apple apostó por esto, hizo todo un ruido, se atrasó un poquito, la gente los probó, ¿cierto? Mucho la prensa especializada, sobre todo de tecnología, los probaron, ¿cierto? Los reviewers en YouTube también se los colocaron y resulta que la gente los empezó a devolver 14 qué? días después. ¿Y por qué? Bueno, parte de esto tiene que ver con el tema de la comodidad también, porque estas son gafas bastante pesadas, o sea, son prácticamente un computador en el rostro y obviamente no todas las cabezas son iguales, no todos los oídos son iguales, no todos los cuerpos son iguales. Entonces Apple apostó por un fit estándar, ¿ya? Sin embargo, el peso del equipo a la larga empieza a molestar, genera mucha incomodidad, ¿ya? Y a la vez también la experiencia de estar ahí viendo estas aplicaciones, esta interfaz de usuario por la cual está apostando Apple y otras empresas también, genera mucho mareo. O sea, el mismo mareo que uno tiene, por ejemplo, cuando está en el avión, cuando está en el auto, cuando va en el bus, exactamente lo mismo. Cuando se tienen estos dispositivos por tiempo muy prolongado, obviamente va a haber una especie de mareo y también una incomodidad que al final como que... Claro. ¿Para qué voy a gastar Mejor tantas te lo lucas? sacas, pues, claro. Porque Oye, los usuarios ahí Ajá. acusaron fallas de uso, Sí. incomodidad y funciones que no se ajustaron a las expectativas, pero además dijeron que los lentes producen dolor de cabeza y mareos. El dispositivo pesa, por lo que el uso prolongado, ¿cierto?, carece de comodidad, pero hay algunos que reportaron haber sufrido roturas de vasos sanguíneos o enrojecimiento en los ojos. Exactamente. O sea, hay una serie de consecuencias también que pueden llegar a ser bastante severas. También yo leí, Manuel, algo de una cinetosis. Exactamente, eso, la cinetosis es eso, precisamente ese mareo que uno siente al estar con estas gafas de realidad virtual. O sea, no es la primera vez, o sea, Oculus Rift, de nuevo, no por nombrar empresas, pero por ejemplo, Oculus Rift, que están desde el año 2013 en adelante, han tenido estos problemas. El uso prolongado finalmente es lo que genera como este mareo, como esta incomodidad, tanto visualmente como también a nivel ya más corporal, ¿cierto? No soy experto para hablar del tema, pero entendemos que, por ejemplo, si usted... Típico ejercicio, si uno anda con el teléfono ahí todo el día, ahí molestando, Te baja obviamente en algún momento uno se va a agotar y va a querer ya bajar la mano. Lo mismo pasa con las gafas, finalmente uno se los quiere sacar y bueno, la experiencia de la cual también critican muchos usuarios tiene mucho que ver con esto de la transición finalmente. Si recordamos antes cuando usábamos los teléfonos de conchita, nosotros estábamos acostumbrados a usar el teclado y era mucho más rápido y después ya tuvimos que acostumbrarnos a lo que era lo más la touch. pantalla táctil, lo Claro. touch.
Y claro, eso es tema de adopción finalmente. Entonces lo que está haciendo Apple ahora es apostar por este nuevo ecosistema de realidad virtual. O sea, por ejemplo, acá una pantalla de un computador, acá perfectamente puedo tener, no sé, canal 9.cl, acá puedo tener, por ejemplo, Bio Chile y ir trabajando, tener como un escritorio virtual. Pero todo a través de los Todo lentes. a través de los lentes. El tema es que, claro, uno se pregunta, bueno, si esperó tanto Apple, ¿cierto? Con esta justificación de que no estamos esperando que la tecnología avance para tener un mejor diseño, pero resulta que fue devuelto por casi todos los usuarios y lo que la principal crítica era, es demasiado costoso, demasiado caro para lo difícil que es tenerlos mucho rato puestos, pesa, duele, pesa, claro, molesta y incomoda. además produce todos estos otros. Sí, por supuesto, y aparte que no, tampoco hay una experiencia como que justifique los $3.500. O sea, para empezar, tenemos aplicaciones que son bastante sencillas, son un navegador, conectar los equipos, bacán, perfecto, pero todavía no hemos llegado al punto de evolución en la cual haya un mercado de aplicaciones que justifique también la experiencia. Que Además, sería súper acotado lo que podríamos hacer todavía con estos lentes. O sea, aún estamos lejos de este universo que imaginan las empresas de tecnología, ¿cierto? Donde todos andemos con lentes así, como haciendo cosas en el aire, pero no estoy trabajando. Como la película futurista. Claro, claro, de hecho en YouTube, por ejemplo, en TikTok, en las redes sociales se ha visto cómo la gente anda, por ejemplo, en los subterráneos, en los transportes de metro, ahí con las gafas puestas, ahí trabajando, haciendo todo el... Oye, Manuel, ¿y qué va a pasar ahora con estos lentes ya que los devolvieron muchos, ¿cierto? ¿Pero esta empresa va a seguir trabajando en estos mismos o va a quedar esto ahí stand-by? La verdad es que la apuesta de Apple es bastante compleja para lo que es la empresa. Ellos apostaron, esperaron mucho tiempo, estaban ahí los rumores, pero dando vueltas de que iban a sacar este nuevo producto. Y la verdad es que ahora lo que está haciendo Apple es, obviamente ellos tienen una política de devolver 14 días, tú compras el producto, lo puedes devolver, te devuelven la Lo plata. pruebas y lo devuelves seguro. Ningún problema. Pero finalmente es cosa de adopción, es cosa de que el tiempo le dé a la tecnología lo suficiente como para justificar finalmente su existencia. Se ven bien aparatosos, po. Sí, por supuesto. Uno los ve ahí en el video que estamos proyectando en pantalla. Se ven bastante poco aparatosos. incómodos, al menos para súper la incómodos. orejita, Pero yo creo digo, yo. ¿cómo y estas empresas tan grandes no siempre hacen estudios previos, pagan focus group, Claro. los testeos, se los regalan a distintas personas? Nadie les dijo que estaban incómodos. Es que finalmente es por eso, que al final las pruebas, ¿cierto? En los mundos ideales. Que por a lo ejemplo, mejor si te lo regalan para probarlo... por X. supuesto, hay Claro, tú ahí distintos. dices, no, también. Puta, me estoy ahorrando encantador. $3.500, está re bueno por el precio, pues. Sí, por supuesto. Pero finalmente es eso, que cuando uno, ¿cierto? En las pruebas de laboratorio, en las pruebas internas, uno siempre no tiende como a hacer pruebas como de tiempos más o menos acotados, ¿ya? Pero finalmente, como había dicho al principio, no son los mismos oídos, no es la misma cabeza, no es la misma forma del cuerpo. Y finalmente eso es lo que le ha jugado en contra también a Apple, que apuestan por un fit estándar, pero también la gente como que necesita este tiempo de adopción. Y finalmente, Claro. si uno va a tener un computador puesto, porque literalmente es un computador, o sea, hay 2 chips ventiladores que están enfriando esto acá encima. ¿En en la cabeza. serio? Sí, por supuesto. Por eso el peso, o sea, finalmente Y todo el rato. no es como un accesorio, no son solamente pantallas, estamos hablando de un procesador a un lado izquierdo, otro coprocesador de sensores al lado derecho, Claro. más los ventiladores, obviamente es peso. O sea, Con razón finalmente- pesa, pues, Carmen. Claro. Oye, ¿sabes qué? Esto es algo que, porque nosotros ya hemos visto, por ejemplo, cómo nuestra manito cambió. Sí, por supuesto. Nuestro dedo meñique, si usted se mira el dedo meñique así, va a ver que ahora su meñique tiene como una hendidura ahí. Y eso es por cómo tomamos el teléfono, Así ¿ves? mismo. Así, pues ve que con este apoyamos el teléfono y ese peso ya nos termina haciendo un sacadito en el dedo. También estamos teniendo problemas con el tema de nuestro cuello. La cabecita se nos está yendo más para adelante porque estamos así. pues. Y con Entonces, los computadores ahí de escritorio, la espalda oye, yo no también. noto. El otro día me sacaron una foto de lado así, haciendo, cuando andábamos en Chome reporteando. Tengo la cabeza como 1 kilómetro más adelante. sí, oye. allá está. Sí, se me está cayendo la cabeza. Claro. También por jetona diría Condorito, ¿cierto? Y tú te fijas, la gente, la mayoría en la calle también anda con el mismo teléfono caminando. Así Ahora, mismo. ¿qué va a pasar si nos tuviéramos que empezar a acostumbrar ahora a tener estos dispositivos que son pesados, quizás más pesados que un teléfono? Más, yo creo, Aquí, voy a poner por otro, así, se nos va, ahora sí que se nos va a caer. ¿Qué va a pasar con nuestro cuello? ¿El cuerpo humano va a tener que evolucionar?
Bueno, pero precisamente no es como que sea obligatorio todavía usar esto, ni hay empresas que han apostado todavía a tener puestos estos casquetes en la cabeza, ¿no? Claro, tienen que ponerle un peso para atrás para que hagamos, para que Claro, conversemos. hay todo un estudio, digamos, de ergonomía, ¿cierto? De prevención de riesgos y obviamente no creo que una empresa quiera gastar los 3.500 para que finalmente una persona no los use. Manuel, ¿y tú sabes más o menos cuánto pesaba? ¿Gramos? ¿Cuánto? Es el aparato. La verdad, me hubiera gustado tener eso, pero finalmente no es tanto como el peso, sino que más que nada es ¿La incomodidad? la incomodidad, eso es todo. Ah, eso era todo. Sí, por cualquier Aquí dispositivo. imagínate, Oye, si apretado. uno anda con audífono mucho rato y ya después te empieza a molestar la orejita, ¿cierto? Sí, es cierto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto y nos quedamos en Apple ahora para hablar del teléfono, el iPhone. Y esto es algo que es como un mito urbano. Yo lo vengo escuchando desde que teníamos los teléfonos de Conchita, De Conchita, a propósito precisamente. de volver en años atrás. Los primeros celulares que vivían en el WC. En el sanitario, porque no teníamos costumbre de usar teléfonos pues, y lo olvidamos que lo teníamos ahí en el bolsillo y ¡pum! Al agua, pato, como diría yo en la casa. O en la Piquero. playa también pasaba muchas También, veces. porque antes por eso no teníamos costumbre y se nos olvidaba que lo andábamos trayendo. Ahora lo primero es, ¡pum!, el celular afuera. Pero es verdad, se caía el agua, se mojaba por alguna razón el teléfono y nosotros ¿qué hacíamos? Meter el Inmediatamente ahí el arroz. arroz. Sí, ¿Y eso es mito? ¿En realidad sirve? O sea, el arroz de que absorbe agua es natural. O sea, nosotros cuando cocinamos el arrocito, ¿cierto? Dependiendo de ahí cómo Absorbe el agüita. cada uno lo haga, uno finalmente le agrega el agua y Ya, obviamente pero se expande. ¿son 2 tazas por una de arroz? ¿2 de agua por una de arroz? ¿O eso es mito también? No, pues obviamente dos tacitas por agüita ahí, todos tienen su Yo cálculo. no ocupo esa medida. fíjate. Yo ocupo otra también. Yo igual, a ver, ¿cuál ocupas tú? La mía es una taza de arroz y 1,5 de agua. Yo igual, Una y yo creo media. que- y queda No, mejor. yo pongo la taza Me completa. gusta sequito y bien graneado el arroz. A mí igual me gusta ya. Pero eso es para preparar el arroz. Exactamente. No, ahí estamos cambiando de tema. Ahí, cuidado. Pero aquí estamos hablando esto del para Maribel teléfono, Salazar, para la cocina, humedad. no. Ya, pero ¿qué pasa con el teléfono y el arroz? Porque el arroz evidentemente absorbe agua. O sea, si nosotros no le ponemos agua al arroz no se hace. Exactamente. Entonces pasa lo mismo, es la misma analogía, por ejemplo, cuando usualmente nosotros antes, cuando hablábamos de estos teléfonos de Conchita, o los antiguos, los Nokia que teníamos, se caían al agua, lo echábamos el arroz y listo, se acabó. Teníamos todo el circuito secaban. completo. Claro, se secaban y al final eran equipos que duraban, o sea, se caían por un edificio y seguían funcionando perfectamente bien. Es verdad. Pero resulta que ahora Apple saca este instructivo que señala que no es necesario colocarlo en arroz. De hecho, prefieren que de plano lo eviten, o sea, lo prohíben. ¿Ya? Ah, lo prohíben. O sea, si se nos Exactamente. cae el iPhone al agua, ¿qué hacemos? Es mejor que se seque de forma natural. No ¿Y, el y arroz. con ¿Y por secador qué? de pelo tampoco? No, tampoco, no, porque genera, primero que nada, eso sobrecalienta los componentes internos, ¿ya? Y al final, cuando uno seca el agua, también que se genera vapor dentro de estos dispositivos, porque son dispositivos que están encerrados, o sea, son prácticamente, no se pueden abrir, ¿ya? Entonces, al generarse estos pequeños vapores adentro, obviamente van oxidando lo que son los circuitos también de silicio, van generando estos problemas que al final, a la larga no se nota mucho, uno diría, salve el teléfono, bien, pero a la larga, en digamos, un par de meses, por no decir años, uno se da cuenta que realmente el teléfono empieza a fallar, ¿cierto? Sí. Pero, ¿por qué prohíben dejarlo en arroz? Bueno, precisamente lo hacen para evitar problemas con pequeñas partículas que puedan quedar ahí en el puerto de carga o en el puerto, alguno de los tantos puertos que tiene el iPhone. A ver, para hablar en cristiano, los puertos, los hoyitos. Los hoyitos, Ya, claro. los así lo hoyitos que hace tiene el más fácil. iPhone que no queden con ningún pedacito de arroz. Con ninguna sola partícula de arroz. ¿Cuántos Es- hoyitos tiene? No, es que el mío no es iPhone para empezar, no, el Ya. mío no, es de otra marca. Pero tienen harto el mío hoyitos. tiene 1, 2, 3, 4, 5. De partida el hoyito para cargarlo. Claro. Y Ahí hay de uno. hecho Para esto... poner los audífonos. Harto cochín. Acá la conexión, el micrófono, digamos. Claro. Claro. ¿Viste? Acá hay Entre otros chiquititos y no sé para qué son. No, Pero nadie sabe no para qué sé. son. Ni los que lo hacen a saben mí para qué me son. pasó una vez que se me mojó. Estaba en el baño, estaba con el espejo maquillándome y tenía mi teléfono ahí escuchando Y se música. te cayó. Y claro, en la mano. Y yo con un cotonito, va y le hago así. Lo sé. Claro. De hecho, Sí. en la misma guía que presenta ahí Apple, se dice que no hay que usar estos cotonitos, ¿cierto? Estos Q-tips. tampoco. Tampoco. Es que tampoco para el oído, Pau, porque quedan restos. No, si el cotonito lo ocupo Claro. para el Para tema los ojos, del igual. maquillaje, Claro, los ojos, bueno, y esto delineador. nace también por la alerta que tiene el sistema operativo de iPhone, que en este caso es iOS, cuando uno conecta ahí el puerto de carga, que puede ser USB-C o tipo Lightning, como el que todos estamos acostumbrados a ver todavía. Si siente que el puerto está húmedo, da ese pequeño aviso de, oye, pero vigila bien, está húmeda esta cosa, ¿ya?
de ese pequeño aviso nace todo esto de que no hay que dejarlo en arroz, no hay que sacarlo con secador de pelo, hay que tratar de sacarlo lo más rápido posible. Igual el iPhone tiene una opción para poder hacer un pequeño ruido y limpiar los puertos. Creo que hay algunos mensajes que también te envía, ¿o no? Claro, por supuesto. Como que te emite una alerta, parece. Claro, que está emite la húmedo. alerta. Entonces lo importante ahí yo creo que, para los que nos están viendo en casa, sobre todo para la gente que no cacha mucho de tecnología, es que finalmente uno puede usar arroz y al final el equipo es de uno, ¿ya? Pero lo que recomienda Apple igual tiene mucha razón, o sea, finalmente si quedan pequeñas partículas o si uno genera vapor dentro de estos dispositivos que son tan cerrados, bueno, la vida útil de estos dispositivos finalmente se muere. Que se seque solito y a encomendarse a lo que usted crea. Claro, a ver no, si es que se arregla. no, y de hecho los iPhone vienen con certificación, de nuevo, en un mundo ideal, con agua sin minerales, sin nada, donde ellos sobreviven durante cierto tiempo, ¿ya? Pero finalmente, si a uno se le cae al mar, por ejemplo, o al río cuando está de vacaciones, lo ideal es secarlo lo más rápido posible. Si es que lo logra recuperar. Sí, es que- Sí. También, porque eso estaría difícil, pero sí, de que pasan susto estos Sí. teléfonos, pasan O cuando susto. uno va al baño, también la otra que yo hago cuando me voy a dar una ducha, de repente escucho música también, pero fíjate que este no es iPhone, ya avisa cuando está húmedo y dice Sí, po. apague su teléfono cuando Se hay llenan mucha de humedad. vapor. No, y también pasa lo mismo cuando hay un aumento de temperatura. Sobrecalentamiento, Claro, cuando uno lo sí, deja ahí en el verdad. auto, ahí con todo el sol encima. Pero qué bueno que tampoco. avisan los A mí teléfonos. se me ha caído la bandolosa. ¿Y te ha avisado? ¿Te ha dicho se cayó al agua? Ah. No, no es necesario porque lo veo. No me tiene para qué avisar. O está húmedo tu teléfono. Claro, ¿viste? Bueno, tantas cosas que nos pueden pasar con los teléfonos, la idea es cuidarlo lo que más se pueda porque la inversión también está bastante alta. Claro. Muy Manuel, necesario. muchísimas gracias por habernos venido a contar todas estas noticias tecnológicas. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por el espacio y también ahí en casa a que nos, hacer la invitación a que nos sigan ahí en el Instagram Material Nuestra Casa, donde publicamos contenidos muy entretenidos y hacemos también unos pequeños resúmenes a través de Reels de todos los contenidos y espacios que generamos día a día. Así que, por favor, ahí síganos, Eso, denle comenten, like. guarden y denos like, lo va a importar. Material Nuestra Casa. Ve, Oye, ahora le- Instagram, Facebook. Conocimos a nuestro gatito community manager. No era un gatito, era una persona. Él es el gato. Exactamente. Paulita Yo Romero. no he visto ningún comentario quejándose de los gatos. Ah, es verdad, muy cierto. ¿Quién podría quejarse de los gatos? Nadie. Ah, nadie. 9 de la mañana con 32 minutos. Avanzamos junto a ustedes en este día martes ya, ¿cierto? Último martes.